Si todavía estás comprando probadores de transistores caros, te están engañando. Mira este circuito que cuesta menos de $2 y funciona mejor que muchos comerciales. Hoy te voy a enseñar a construirlo paso a paso. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este proyecto muy importante para todo electrónico que se dedica no solamente a las reparaciones, sino también a los proyectos y a la implementación de proyectos muy simples, con pocos componentes y, lo más importante, con componentes de electrónica básica fáciles de conseguir. Estamos hablando de este más básico y barato probador de transistores BJT, los tipos NPN y PNP, ¿no? BJT significa transistor de juntura bipolar, y eso ya lo hemos visto en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, que te invito a que lo puedas ver. El circuito es un circuito muy simple que se alimenta con 9 voltios y utiliza un circuito integrado ampliamente usado en los proyectos de electrónica básica. Me refiero al famoso 555, que ya le hemos hablado hasta el cansancio aquí en mi canal de YouTube. Y además, el proyecto anterior hablamos del 556, que unifica dos 555 como un equivalente. ¿Ok? Tiene componentes fáciles también de conseguir: una resistencia de 10K, otra resistencia de 220K, un condensador de 100 nanofaradios, es decir 104, un condensador electrolítico de 1 microfaradio, 4 resistencias básicas y fáciles también de conseguir, una de 1K, otra de 1K y 2 de 220 ohmios, como estamos viendo ahí. Y lo más importante, todas las resistencias de este proyecto son de 1/4 de watts, porque maneja voltajes y corrientes pero muy bajas. No necesitamos mucho realmente. Y también necesitamos 2 conectores para probar los transistores, ya sea NPN o PNP. Pueden utilizar uno solo o pueden utilizar 2 o más, ¿no? Eso ya queda a criterio de ustedes. Solamente podrían utilizar uno solo y saber o identificar los pines del transistor de acuerdo a la hoja de datos. Luego vamos a poder validar si el transistor está operativo, dependiendo del tipo, si es NPN o PNP. Y no solamente ello, también vamos a validar si está abierto o si está cruzado. La verdad que muy simple y elemental, y lo más importante, un proyecto muy económico que lo puede hacer cualquier persona, incluso cualquier persona que recién se inicia en este maravilloso mundo de la electrónica. Después de haber visto los componentes que utiliza este proyecto, vamos en estos momentos a analizar rápidamente cómo funciona. La verdad que es muy sencillo. Para ello vamos a basarnos en estos 2 tipos de transistores, porque este circuito me permite probar ya sea transistores NPN y PNP. Entonces aquí vienen los conceptos técnicos de la electrónica básica. Tenemos que conocer cómo funciona un transistor NPN y otro PNP, y dependiendo de ello podemos analizar este circuito. Como siempre le hemos dicho, es muy importante la parte técnica, la parte teórica, para que podamos aprender, no solamente copiar y pegar. Hay que analizar, señores. Es algo que siempre les he dicho en mis videos aquí en mi canal de YouTube, porque aquí lo que queremos es trascender, llegar más allá de lo que cualquier otra persona en electrónica pueda llegar. Ok, entonces tenemos el transistor NPN a la izquierda y el transistor PNP a la derecha. ¿Cómo trabaja un transistor NPN y cómo trabaja un PNP? Es lo que vamos a recordar en estos momentos. Para que el transistor NPN funcione, yo necesito que circule una corriente de colector a emisor. Y para ello, obviamente, yo necesito que exista una corriente de base hacia emisor, polarizando entre base y emisor un voltaje entre 0.6 y 0.7 voltios para que el transistor conduzca. Ahora, ¿cómo hago ello? Aplicando un voltaje positivo a la base con respecto al emisor. Es decir, la base tiene que ser más positiva con respecto al emisor. Cuando hablamos de un transistor PNP es todo lo contrario, es un transistor complementario, y ahora la corriente ya no circula de colector a emisor. Ojo, estamos hablando de la corriente convencional. Ahora la corriente convencional circula de emisor a colector. Es decir, ¿por qué? Porque es un tipo de transistor que utiliza obleas de silicio distintas o invertidas. Acá es un NPN y acá es un PNP, ¿no? Oblea P, oblea N, oblea P, aquí es oblea N, P, N. ¿Ok? Y por lo tanto, ahora la corriente ya no circula de colector a emisor, sino de emisor a colector. Y para que este transistor funcione, yo necesito que su base sea más negativa con respecto al emisor. Siempre la polarización es de base hacia emisor. Resumiendo, en un transistor NPN, para que este señor funcione, yo necesito que su base sea más positiva con respecto al emisor. Y para que un transistor PNP funcione, yo necesito que su base sea más negativa con respecto al emisor. Esos son los 2 conceptos que necesitamos saber
o conocer, valga la redundancia, para poder entender el funcionamiento de este diagrama muy simple que les voy a explicar en estos momentos. Entonces vamos a empezar con el análisis. Voy validando que este circuito integrado, que es el 555, el pin 1 está conectado a tierra, luego veo que el pin 4 está conectado a BCC, al igual que el pin 8, hasta ahí ya más o menos me voy identificando qué función cumple este señor, circuito integrado 555 en este proyecto. Luego veo que el pin 2 está conectado al pin 6 y que ambos están conectados al positivo de un condensador C1 de 1 microfaradio. Y luego también veo que existen dos resistencias en un divisor de voltaje para que cargue este condensador y luego una que descarga. El pin de en medio entre las dos resistencias está conectada al discharge, el otro pin está conectado a BCC a los 9 voltios y por lo tanto yo hasta ahí me voy dando cuenta que este circuito integrado 555 está como un multivariador estable. Y no solamente ello, la salida 3 va conectado acá, a este punto, que es otra parte, la salida del circuito. Es decir, el pin 3, que es el pin de salida, aquí voy a obtener una señal de pulso, es decir, un 1, un 0, un 1, un 0, cuya frecuencia va a depender de estos valores de estas dos resistencias y el condensador. Una que se carga y las otras que se descarga. A través de estas dos resistencias se carga y luego el condensador se descarga a través de la resistencia R2. Ahora, ¿qué más? Y no solamente ello, aquí veo el condensador C2 de 100 nanofarados, que es 104, ¿no? Conectado al pin 5, que es para evitar falsos disparos o que funcione mal este circuito integrado. Ahora, esto es opcional, el C2, si desean no lo pueden poner, pero lo ideal es ponerlo para evitar falsos disparos, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí yo ya sé qué función cumple este circuito integrado, es generar pulsos. Aquí voy a tener un tren de pulso. Entonces vamos a borrar toda esta parte de aquí y vamos a empezar de aquí para acá el análisis. Entonces yo tengo un tren de pulsos aquí, en este punto, que va cambiando en el tiempo y que depende de estos valores. No nos interesa la frecuencia, lo que nos interesa es que va cambiando 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces, para que este circuito funcione, yo voy a determinar cómo probar un transistor NPN y PNP. Si el transistor que voy a probar, que conecto aquí, entre estos, en estos zócalos, ¿no? Porque si se dan cuenta, la base está conectada a la base del otro transistor, el colector está conectado al colector del otro transistor y el emisor está conectado al emisor. Entonces están en paralelo, ¿no? Es como les decía, incluso puede ser uno solo o poner más de 2 o 3, ¿no? O 4, eso ya depende de ustedes. Entonces, si yo quiero probar un transistor NPN y ubico sus pines colector, base y emisor en cualquiera de estos zócalos, si el transistor está en buen estado, el LED 1 se va a encender, es decir, el LED verde. Muy por el contrario, si yo quiero probar un transistor PNP y conecto de acuerdo a sus pines en estos zócalos, si se prende el LED rojo es porque el transistor PNP está en buen estado. Ese es el funcionamiento de este proyecto, ahí todo bien. Pero ¿qué va a suceder ahora si ambos LEDs se encienden? Es porque el transistor que estábamos probando, ya sea NPN o PNP, está cruzado, es decir, está en corto. ¿Y qué va a suceder si ambos LEDs o ambas luces, la verde y la roja, se mantienen apagadas cuando yo conecto el transistor? Es porque el transistor está abierto, ya sea el NPN o el PNP. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo el proyecto, cómo sabe si el transistor que vamos a poner es NPN o PNP? Por el LED, ¿no? Entonces es lo que vamos a analizar en estos momentos, ¿ok? Miren la parte técnica, que es muy importante. Aquí viene lo que hemos aprendido al inicio, ¿no? Ok, entonces vamos a analizar en el primer estadio, en el estadio 0. Yo tengo un transistor aquí, en el PT2 conectado como un transistor con sus pines, base, colector, emisor. Entonces, vamos a suponer que es un transistor NPN, ¿no? ¿Qué va a suceder? En el primer estadio, en el estadio 0, aquí, cuando la salida 3 es 0, este punto 0 va conectado al emisor de ambos zócalos, ¿no? Por lo tanto, estoy polarizando de manera negativa el emisor. Hasta ahí se cumple la primera opción, la primera parte, ¿no? ¿Qué va a suceder con la base? La base, el voltaje viene por acá, circula una corriente por acá, y luego llega a esta otra resistencia y va a la base. Por lo tanto, la base es más positiva con respecto al emisor, porque el emisor está conectado a tierra a través de la salida y hace que este transistor conduzca de colector a emisor. En otras palabras, la corriente va a circular por aquí, va a tierra, y no solamente ello, va a ir por el LED verde y va a ir a su punto negativo. ¿Por qué? Porque va a ir de colector hacia emisor, ¿no? Estamos hablando de colector emisor, de colector, ¿no? Por acá,
hacia el emisor y luego cierra el circuito a tierra, ¿no? Y el LED 1 se prende. ¿Qué sucede ahora cuando el otro semiciclo positivo de la señal sube, ¿no? Es decir, cuando la señal del tren de pulsos ya no está en 0, sino en 1. ¿Qué sucede si acá hay un 1 lógico? Si acá hay un 1 lógico y el transistor es un NPN, simplemente no va a encender este LED. ¿Por qué? Vamos a ver. Si acá hay un 1, el emisor es un 1. Y si el emisor es un 1, es decir, el emisor es positivo, la base también es un 1. Y por lo tanto el transistor obviamente no va a conducir. Al no conducir, no existe una corriente de colector emisor y obviamente, por más que haya un positivo aquí, este punto no va a ir a tierra, no va conectado a tierra, y por lo tanto el LED verde no va a encender. Es decir, en el segundo semiciclo de la señal, cuando la señal llega aquí a un 1 lógico, simplemente el transistor, ¿no?, por esta configuración no va a conducir y el LED 1 se va a quedar apagado. Pero como está conmutando 1, 0, 1, 0, el LED verde se va a mantener encendido, ¿no? Porque va pasando de 0 a 1, 0 a 1 y solamente se va a encender el LED verde, no se va a encender el LED rojo. ¿Por qué? Porque este transistor no va a conducir en el segundo semiciclo y no va a hacer que este LED rojo se encienda. Así funciona la primera parte cuando probamos un transistor NPN. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede si aquí yo, o acá, como quieran porque están en paralelo, qué sucede si aquí yo conecto un transistor PNP? Para que el transistor funcione como PNP yo necesito que su base sea más negativa con respecto al emisor, para que circule una corriente de emisor al colector. Entonces, ahora lo contrario, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando existe un cero lógico? Vamos a empezar con cero lógico nuevamente. Si aquí en la salida 3 es un cero lógico, el emisor está en 0. Si el emisor está en 0, ¿no? Si el emisor está en 0, yo necesito que la base sea más negativa que el emisor. Por lo tanto, obviamente el transistor no va a conducir. Si es PNP, no va a conducir. Y no va a hacer que este diodo LED o LED rojo se encienda. Pero ¿qué va a suceder si la señal sube de 0 a 1, ¿no? Ahora ya tengo un 1 lógico acá. Si acá tengo un 1 lógico, si acá hay un 1, ¿no? Si acá hay un 1 lógico, el emisor es positivo, ¿no? Acá, el emisor es positivo, pero yo necesito que la base sea negativa. ¿Cómo obtengo eso? Con esta resistencia que va cayendo hacia tierra. Entonces, en este punto, ahora tengo un 0 lógico, es decir, en la base, y por lo tanto estoy haciendo que la base sea más negativa con respecto al emisor. Cumplo la condición y por lo tanto ahora puede circular una corriente de emisor a colector. De esta manera, ahora la corriente va a circular por acá, podría ir por acá, pero no tiene forma de retornar a tierra, y ahora la corriente, ¿qué va a hacer? La corriente va a ir, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que este LED rojo se encienda. ¿Por qué? Porque va a ir por la resistencia de un K a la base, ¿no? Eso ya lo hemos explicado, y no solamente ello. Este punto, hemos dicho que es positivo. Ahora el emisor, la corriente va a ir por el emisor, circula por el colector y luego cierra el circuito por el diodo rojo y va a tierra y se enciende el LED rojo. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular de emisor a colector. Es lo que estamos viendo, ¿no? Si acá hay un 1, viene por acá, al emisor, cierra por el colector y de ahí cierra por acá. No puede ir por el LED verde porque está polarizado de manera inversa, ahora va por el LED rojo y se enciende el LED rojo, porque va y cierra el circuito a tierra. De esta manera yo estoy haciendo que el transistor PNP se polarice de manera directa, ¿no? Con un voltaje de base más negativo con respecto al emisor, como ya lo hemos explicado, y el LED rojo se enciende. De esta manera yo estoy haciendo un simple probador con un simple circuito integrado, el 555, en su configuración más básica como multivibradora estable, haciendo de que si el LED 1 se prende, es un transistor NPN, si el LED rojo se prende, es un transistor PNP, y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué sucede si el transistor está en corte? Si es NPN o PNP, está cruzado, obviamente van a encender los dos LEDs, porque en cada semiciclo se prende un LED y en el otro semiciclo se prende el otro LED y los dos LEDs se quedan encendidos. PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación
ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Y ahora, ¿qué sucede si los dos LEDs se mantienen apagados? Simplemente no existe comunicación entre la base del colector y el emisor y el trayector está abierto y por lo tanto obviamente no hay forma de que este punto vaya a tierra o que este otro punto vaya a tierra. Por lo tanto los dos diodos LEDs se van a mantener apagados, validando de que los dos transistores se encuentran en estado abierto y están defectuosos. Como ven, un circuito muy simple y sencillo, fácil de realizar, muy económico, barato y con componentes de electrónica básica. Ahora sí, después de haber visto la parte técnica con el análisis teórico de este proyecto muy simple, vayamos ahora sí con las tarjetas de PCBGogo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGogo. Como sabrás, PCBGogo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso mandé a fabricar las tarjetas en color azul y exactamente después de 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegaron las tarjetas conteniendo las 5 PCBs que mandé a fabricar. Vamos a abrir la bolsa. Si se fijan, la bolsa viene protegida al vacío con doble protección, con su protector contra la humedad. Y aquí les quiero mostrar las 5 tarjetas que yo mismo diseñé para este proyecto, el video de hoy, y las mandé a fabricar aquí en PCBGogo, ¿no? Les voy a mostrar, ahí pueden observar la alta calidad en la fabricación de las tarjetas que solamente PCBGogo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. La verdad que yo estoy muy satisfecho con el trabajo que ellos realizan aquí en mi canal de YouTube. Además, logran observar que esta tarjeta adrede lo he hecho, porque es una tarjeta muy simple, lo he hecho adrede para que puedan observar la doble capa. Acá hay una capa, las líneas, y aquí se encuentra la otra capa, la capa sobre los componentes que se sueldan. Recuerden que PCBGogo puede realizar la fabricación de tarjetas PCBs de hasta 5 capas. Muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGogo para mis proyectos en electrónica a una muy alta calidad. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBGogo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que ustedes pueden lograr si mandan a fabricar las tarjetas PCB de sus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGogo. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGogo y que semana a semana, cada sábado, les muestro en cada uno de mis proyectos de electrónica. Un alto nivel en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Podemos identificar acá a la izquierda la entrada de alimentación de los 9 voltios, el 555, las resistencias de 1/4 de watts, el condensador de filtro para evitar los disparos sobre el pin 5, el diodo verde, el diodo rojo, el condensador electrolítico y los 2 zócalos. Le puse 2 zócalos para los 2 transistores, ya sea si vamos a probar NPN o PNP, dependiendo si es colector base emisor o base colector emisor, dependiendo del encapsulado. Y después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son la parte práctica, en donde vamos a demostrar cómo funciona esta tarjeta para poder probar cualquier tipo de transistor BJT, ya sea NPN o PNP, con un simple proyecto. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar la parte práctica, la parte más importante. Tenemos la alimentación conectada, pero todavía no la hemos encendido, conectado a una fuente externa de
9 voltios. La fuente está apagada, la tarjeta está conectada y sobre los zócalos no existe ningún componente a medir. Para este caso, aquí les estoy mostrando una batería de dispositivos NPN y PNP, todos son transistores BJT que vamos a ir probando y les voy a ir indicando el tipo de transistor, el número y en función a ello, a la disposición de pines que se lo voy a mostrar acá a la izquierda, vamos a saber si es colector base emisor, base colector emisor o invertido, ¿no? Ok, entonces primero vamos a encender la fuente. Al encender la fuente y no tener nada en los zócalos, los LED se tienen que mantener apagados. Vamos a encender, ya hemos encendido los 9 voltios, no hay nada, los LEDs se mantienen apagados y nuestra primera prueba es con este transistor NPN, el BC337. Están viendo NPN, el BC337, y según la disposición de pines es un transistor NPN colector base emisor, es decir, debería ir acá a la izquierda, colector base emisor, y el LED verde se debe encender. Ahí están viendo, el LED verde comienza a tintillar, a encender y apagar por la salida 3 del 555, que está como un multivariador estable que ya lo hemos explicado. Eso me indica que el transistor NPN, el BC337, está en buen estado. Vamos a dejarlo por acá, ¿no? En esta parte de acá, la parte alta. Ahora continuamos con el segundo transistor, un transistor PNP. Ahí les estoy mostrando. Este es el BC557. BC557. La distribución de pines es colector base emisor igual. Y ahora se debe encender el LED rojo porque es transistor PNP. Vamos a ver en la misma disposición de pines y efectivamente el LED rojo se enciende. Perfecto. Ponerlo por acá arriba. Ahora continuamos con el tercer transistor, el BC548. BC548. Este es un transistor NPN y la disposición de pines es colector base emisor. Colector base emisor, es decir, a la izquierda es un NPN, se debe encender el LED verde y efectivamente, ahí están viendo, el LED verde se enciende. El transistor está en buen estado. Ahora continuamos con el cuarto. Este es el 2N3904. 2N3904. Este es un transistor NPN y su distribución de pines es, en este caso, emisor base y colector. Emisor base y colector es este de acá, de la izquierda, pero invertido. Por lo tanto, si es así, lo voy a poner así: emisor base y colector. Y el 2N3904 es un NPN, se debe encender el LED verde. Y efectivamente están viendo, el LED verde se enciende, o sea, perfecto. Todos los transistores están en buen estado. Vamos a ver este otro, el 2N3906. Ahí están viendo, 2N3906. Este es un transistor PNP y su distribución de pines es el mismo, emisor base colector, es decir, lo tengo que poner en sentido inverso y ahora se debe encender el LED rojo. Y efectivamente se enciende el LED rojo, perfecto. Perfecto. Ahora vamos con un transistor de mediana potencia, en este caso el TIP31C. Ahí están viendo el TIP31C. Y este es un transistor NPN cuya disposición de pines es base colector emisor, es decir, este zócalo de la derecha, base colector emisor NPN, se debe encender el LED verde. Y ahí están viendo, el LED verde se enciende. Y el transistor NPN TIP31C está en buen estado. Ahora vayamos también con otro de mediana potencia. Este es el BD136. Están viendo, BD136. Este es un transistor PNP. Su distribución de pines es emisor colector base. Y emisor colector base vendría a ser este de acá, pero invertido. Es decir, si es así, lo pongo por acá. El BD136 es un PNP, se debe encender el LED rojo. Y efectivamente, perfecto, también está en buen estado. Ahora vamos con el otro transistor, el BD140. El BD140. Este es un transistor PNP, es decir, este es emisor colector base de igual manera, PNP. Vamos a ponerlo por acá, emisor colector base, el LED rojo. El penúltimo transistor, este es el TIP41C. TIP41C. Y este es el NPN, este es el BC colector emisor. BC colector emisor acá. Perfecto. Perfecto.
Y para concluir las pruebas tenemos este último transistor NPN, el D882. Ahí les estoy mostrando D882. Es un transistor NPN cuya disposición de pines es emisor colector base, que es este de acá invertido, es un NPN, y el LED verde se enciende. Perfecto. Ahora, todos estos transistores que les he mostrado y que hemos puesto están operativos, la verdad no tengo ni uno dañado, pero ¿qué va a suceder si yo pongo el transistor y ninguno de los LEDs se mantiene encendido, ¿no? Es un indicador de que el transistor está abierto. ¿Y qué va a suceder si los LEDs, ambos LEDs se mantienen encendidos? Es porque el dispositivo está cruzado. Vamos a suponer que el colector y emisor está cruzado. Miren lo que les hablaba. Suponemos que el colector y emisor está cruzado y ahí es lo que les hablaba, ¿no? Los dos LEDs se encienden. Esto es un indicador que el transistor, ya sea NPN o PNP, está cruzado y ambos LEDs se mantienen encendidos. De esta manera podemos probar cualquier transistor PJT, NPN o PNP con un simple circuito, haciendo uso del famoso 555 con electrónica básica, fácil de conseguir, incluso de placas recicladas, o en todo caso comprándolo en cualquier tienda de electrónica en cualquier parte del mundo. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto en la web educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.